Paperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy voy a agradecer especialmente al invitado porque es sumamente ocupado, pero bueno, tuvo la deferencia de estar hoy con nosotros, el doctor en música Sergio Feferovich. Bienvenido, Sergio. ¿Estás? Ahí me veo compartiendo pantalla con vos. Gracias por la invitación, por estar en este espacio y qué linda la cortina, me encantó el diseño de esta imagen del programa. Y es nuestro productor. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo porque sé que estás sumamente ocupado. Ahora vamos a ver el breve currículum porque, bueno, todos saben que yo les pido el breve currículum porque me gusta más que los conozcan a ustedes. Sergio nació en Buenos Aires, egresó de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en música en la Johns Hopkins Universidad de Estados Unidos. Se ha graduado también como máster en dirección orquestal en el Conservatorio Peabody de la universidad y además es máster en piano en la Universidad Católica of America de Washington. Fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, además de actuar como director invitado con coros y orquestas de Argentina, Estados Unidos, El Salvador, México, Uruguay. Y ha sido premiado por la Organización de Estados Americanos, la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Mozarteum argentino, entre otros. Bueno, tiene un extenso currículum. Él fue muy humilde, respetando los gestos de Vicky, pero bueno, no, ¿cómo se te ocurrió incursionar en la música? Porque empezaste en Bellas Artes y después... Sí, bueno, la verdad que los currículos se van armando y uno cuando lo lees decís, wow, cuántas cosas que hice y cuánto que estudié, pero cuando uno más sabe y más estudia, más camino recorre y más se da cuenta de lo que le falta recorrer. Entonces, un poco también la educación genera eso, genera las ganas de saber más y la conciencia propia de en qué lugar estamos, ¿no? Y el camino del arte, de la música es tan grande que es como si me dijeras, mira, de la Tierra hasta Plutón, y bueno, yo llegué hasta, no sé, el primer planeta, que ni sé cuál es, al planeta que sigue a la Tierra. Y vos estás entre los dos planetas, pero hay tanto por recorrer que prácticamente es casi anecdótico. Es muy lindo escucharte, porque no todos aceptan eso. El otro día en un programa decíamos, solo sé que no sé nada. Cuando uno ya dice que supo todo, ya se murió, ¿no? Sí, y esto cuando uno empieza a recorrer y cada vez, es lo mismo acá en el programa, yo a veces me sorprendo. Recién me escribió una amiga italiana que estuvo, que hizo una muestra con otros italianos y me encantó. Digo, bueno, decirle a ver si quiere, ¿no? Y cómo se va extendiendo los vínculos. Pero siempre con gente muy buena. Yo siempre digo cómo es como persona. Después a qué te dedicas. Qué bueno, qué bueno. Y vos dijiste, ¿no? Cuando uno empieza a recorrer y vos te das cuenta de todo lo que todavía podés hacer y recorrer y descubrir. Sí, y de hecho la música, como casi todas las cosas importantes en la vida, se dan un poco por casualidad. Uno cree que decide, pero en realidad lo que hay que, se me ocurre, hacer es estar atentos a esos momentos o esas coincidencias que se dan, que por algo se dan, y que en mi caso, por ejemplo, cuando era muy chico, se dio cuando los papás de Pablo Cohen, que es actualmente conductor en Radio Nacional Clásica, es conductor, además de crítico de la Nación, bueno, es conductor igual que yo, o sea, la vuelta a la vida hizo que después de 50 años coincidiéramos en ese espacio. Y él era muy joven, adolescente, y los papás eran conocidos de mis papás y le dijeron,
Pablo está empezando a dar clases de música, ¿no querés que Sergio aprenda a tocar flauta dulce en esa época? Y bueno, fue de casualidad, digamos, si los padres de Pablo Cohen no hubieran ido al negocio de mis papás a plantear esto, tal vez yo nunca hubiera, o sí, pero digamos, en ese momento fue eso lo que tenía que pasar para que yo empezara con la flauta dulce, que Pablo viera que tenía, digamos, ciertas, más que condiciones o talentos, tenía mucho placer de hacer eso y tocaba muy bien flauta cuando era muy chiquito. Empecé antes de leer música, antes de leer texto leía música y empecé a tocar muy bien y a partir de ahí empecé el primer grado de la escuela primaria y tocaba. Me acuerdo una vez, en primer grado llevé la flauta dulce a la escuela, yo pensando que era como una travesura y en el recreo saqué la flauta de la valija, esas valijas pesadísimas que usábamos, que se cargaban no como mochilas, sino con, ¿no? Las valijas de antes, las valijas de Jacinta Pizimahuida, y saqué la flauta dulce y me puse a tocar en el recreo, porque era algo prohibido para mí, en mi imaginación, yo tenía 6 años, y cuando empecé a tocar, todos los chicos de la escuela empezaron a hacer una especie de conglomerado, fue mi primer club de fans. Y cuando empecé a tocar, claro, mi señorita de esa época, la señorita Nora, que vio tanto lío en el buen sentido, se acercó y yo inmediatamente guardé la flauta dulce, porque pensé que estaba haciendo algo malo. Me dijo, no, no, Sergio, toca. Empecé a tocar y vi que ella, bueno, se quedó fascinada y me dijo, tenés que tocar. Lo siguiente que pasó fue que había una peña en la escuela 28 de Avellaneda y en esa peña ella me dijo, vas a tocar. Yo nunca tuve problemas con el escenario, así que era una peña de 300 personas, folclore, música, todo, mucho ruido. Y yo subí sin micrófono, sin nada. Tenía mucho más pelo que ahora, los mismos anteojos. Digamos, cambié la graduación un poco. Tenía el pelo que parecía un árbol, así todo como un basquetbolista de los Globetrotters. Y empecé a tocar la flauta dulce y la gente que estaba como sí, chusmeando, diciendo cosas, empezaron a hacer silencio. Y yo estaba ahí sin micrófono, en medio del escenario, con las 300 personas ahí, y empecé a tocar el choclo. Me acuerdo que toqué, no con la flauta, y empecé a tocar eso, y me acuerdo que una señorita me dijo, esa señorita, la señorita Nora, me dijo, si tocas bien, te voy a regalar un pancho. Y para mí eso era como me dijeran acá $1.000.000, o sea, un pancho me iban a regalar. Yo que siempre me gustó mucho comer, entonces toqué y cuando terminó, la gente me ovacionó, pero hasta el día de hoy me acuerdo de los aplausos de la gente, porque yo era una especie de personaje muy simpático, ¿no? Chiquitito, con todo el pelo muy largo, de rulos, tocando la flautita, era una escena media exótica y terminé de tocar y a mí lo único que me importaba, saludé mínimamente, me sonreí y salté del escenario a UPA de la señorita Nora que me llevó al buffet a regalarme el famoso pancho. Lo único que me interesaba era el pancho. Pero además tuviste una maestra maravillosa, porque una de las cosas, los que estamos en educación también, es esa transferencia, esas ganas que te transmitió ella, que te permitió, eso que vos sacaste, que por ahí estaba prohibido, no te lo censuró. El otro día yo en un programa contaba que una nena en la clase de música le fue a decir algo a la profesora de música que estaba permanentemente con el celular, no los miraba, no los dejaba tocar los instrumentos. Bueno, un horror. Y entonces mi Susana no nos da bolilla, está con el celular. Y bueno, le dije a la mamá que fueran a hablar con ella, ¿no? Fíjate que tu maestra, cómo te habilitó a eso, ¿no? Vos me hiciste acordar también una anécdota que contó una vez Bruno Gelbart. Que a los 5 años, en su cuando tocó, no tenía conciencia de lo que hacía. Y se animó, ¿viste? Él se pone muy intenso cuando va a tocar, ¿no? A pesar de los años que tiene y de cómo toca, pero contaba que justamente a los 5 años, cuando le dijeron toca, bueno, fue como un juego, ¿no? Y vos fíjate que vos con tus rulos, con todo, bueno, sí, era como... Sí, por eso te digo, son esas coincidencias que se dieron y a partir de ahí, bueno, haber subido al escenario tan chico con tanta gente hizo que yo desarrollara esta cosa de que el escenario es un lugar, para mí, ameno, es un lugar, hay muchos músicos, muchas personas que
que tienen terror a exponerse en público, y eso, bueno, se trabaja, hay gente que tiene más o menos terror, hay gente que se siente más cómodo. Bueno, yo me sentí cómodo siempre porque siempre estuve ahí. Entonces subir al escenario es como estar en mi lugar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, después de flauta dulce, otra profesora me empezó a enseñar guitarra, tuve un título de profesor de guitarra, después empecé a estudiar piano, y para esa época yo no tenía piano en mi casa. Digo esto hablando también del sacrificio que uno a veces hace, que lo ves a posteriori, ¿no? O sea, yo no tenía piano, no tenían plata para comprar un piano en mi casa, entonces yo iba a la casa de la profesora, no existían los teclados, los órganos como hoy en día, iba a la casa de la profesora a estudiar. Entonces yo tomaba clase una vez por semana, iba 3 veces más, me tomaba el colectivo, iba ahí a la avenida Mitre, en la Avellaneda, y tocaba el piano 1 hora, 3 veces por semana, hasta que tuve mi primer piano, que era un piano bastante sencillo, pero era un piano al fin. Y así, entonces las cosas se van dando, en mi caso se fueron dando con cierta fluidez, y siempre estoy a la espera y a la expectativa de cuál va a ser el próximo paso, porque como esos momentos de epifanía, de velación de algún misterio o algún futuro hasta ese momento impensado, tuve varios en mi vida, desde haber hecho los trámites para irme a estudiar a Israel, y cuando estaba por irme se dio un evento que impidió que me fuera, y después de eso me salió una beca para irme a Estados Unidos, y siempre me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera ido a Estados Unidos, o sea, mi vida hubiera sido otra, y, y bueno, esos momentos de quiebre, esos momentos de seguir por un camino y tomar otro, siempre fueron muy claros, pero a posteriori. Y mientras tanto, uno tiene que, bueno, elaborarlos y a veces sufrirlos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando terminé de dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras, que tiene un contrato, terminó el contrato y yo no sabía bien qué hacer. La orquesta estaba con muchos conflictos, había muchos temas sindicales, había Y muchos... después yo te iba a preguntar. Entonces, cuando terminó ese contrato, en ese momento yo estaba en pareja con una chica que después nos separamos, y yo, en ese momento fue un momento de gran crisis, pues estaba sin trabajo, sin con una pareja que se rompía, volviendo a la Argentina, vuelvo vencido a la casita de mis viejos, y volví a Argentina, y a partir de ahí conseguí otro trabajo, conocí a quien es mi mujer, tuve mis hijos, en fin, hubo un montón de cosas que pasaron que tuvieron que ver justamente con estos cambios que en su momento no son claros, pero cuando los ves sí, para atrás, decís, por eso no me fui a Israel, por eso se me venció el contrato en Honduras, y por eso tantas otras miles de cosas que serían aburridas de contar, pero que generaron el espacio en donde estoy ahora. Pero vos decís algo que lo venimos hablando, más en este momento de pandemia, de crisis del planeta, en muchas cosas, que la gente no tiene que tener miedo al cambio. Yo misma me tuve que quedar en Buenos Aires, o sea, ahora estoy en Mar del Plata, pero yo viajaba todas las semanas y tuve que quedarme. Y bueno, fue todo un cambio, un duelo también de muchas cosas, de no poder ver el mar todos los días. Y yo soy nacida acá y para mí no es lo mismo que el cemento, ¿no? Claro. Pero también se me dieron muchas cosas que no esperaba, como este programa que te decía cuando estábamos empezando el programa, que se ha dado una relación con la audiencia que me parece fantástica, porque es un diálogo con gente que no conozco, algunos sí, pero la mayoría no, con gente de otros países, y bueno, y lo mismo, digamos, con mi trabajo clínico también, ¿no? Y esto no lo esperaba yo, porque no sabía, Claro. tuve que aprender, pero ¿sabes qué? Que cuando uno tiene el deseo de salir adelante, de no quedarse paralizado con el cambio, porque no es lo mismo Honduras, yo te iba a preguntar, no es lo mismo, supongo, ser director de orquesta en Honduras que estar en Estados Unidos o que estar en Uruguay, no es lo mismo, ¿no? Porque también No, los apoyos de los estados, la parte privada, es muy distinto en cada lugar. sí, no, por Pero supuesto. un comienzo, digamos, de la charla
¿qué es para vos ser director de una orquesta? Vos recién dijiste, muchos músicos, que es cierto, por lo menos mi contacto con algunos músicos, les cuesta mucho mostrarse. Entonces, bueno, ¿qué significa en un grupo cuando realmente hay gente que por ahí quiere lucirse más o no, o tiene miedo, o que de repente quiere trabajar de una manera? O sea, hay un montón de situaciones que se dan como en cualquier grupo. Sí, el dirigir una orquesta es tal vez una de las profesiones más difíciles que existen, eh, pero bueno, también una de las más gratificantes. Y de hecho, este miedo al escenario, muchas veces los músicos de la orquesta lo tienen, pero la orquesta los contiene. Entonces, el que toca el tercer violín de la fila de los segundos violines está en el escenario, pero se siente tan dentro de un conjunto que no tiene la sensación de estar siendo expuesto él solo. Entonces, la orquesta es un gran, es un sinfín de metáforas. En la orquesta hay un montón de situaciones y de cosas que ocurren entre las personas, porque los músicos son seres humanos, somos seres humanos, y es muy interesante evaluar, por ejemplo, a la orquesta como la agrupación democrática por excelencia, porque a veces he comentado, si vos vas por la calle y hay una persona tirada en la vereda pidiendo una limosna, sin casa, durmiendo a la noche ahí a la intemperie, vos podés decir, bueno, le doy algo de plata, o qué terrible, qué increíble que esto esté pasando, pero vos seguís caminando y seguís tu vida. Ahora, si se da esa equivalencia en una orquesta, si vos estás tocando o dirigiendo una orquesta y vos tocas perfecto, pero el que está al lado tuyo toca como un homeless, toca muy mal, está destinado a que suene mal, vos realmente te perjudicas. En el caso del homeless, del linchera que está en la calle, te perjudicás sí, porque decís, ¿en qué sociedad estamos viviendo? Qué terrible, pero vos seguís con tu vida y el resto de tu día no cambió por haber visto uno, dos o ninguna persona en situación de calle. En la orquesta o en un coro, si el que está al lado tuyo desafina, vos desafinas también. Aunque hagas las cosas perfectamente, lo que se escucha es feo. Así que creo que como sociedad estaría buenísimo copiar a los coros, a las orquestas, y creo que la sociedad puede crecer mucho si tenemos más coros, más orquestas, lo que lamentablemente en Argentina de hoy no está pasando porque los políticos no entienden esto. Entonces, en lugar de fomentar que haya más música, más arte, más situaciones de trabajo en conjunto, lo que hacen es quitarle apoyo, quitarle subsidio y subsidiar otras cosas que son tal vez un poquito más cuestionables. Así que... Totalmente de acuerdo, porque además vos decís algo que yo vengo diciendo en muchos programas. Yo no acepto los partidismos, ¿no? Y los fanatismos. Entonces vos decís justamente el tema del grupo, que es fundamental. En un momento como hay ahora de pandemia, de malestar económico, de falta de trabajo, los problemas que nosotros vemos de salud mental son gravísimos. Y realmente, digamos, cuando lo que nos representan no nos representan, porque todo lo que sea arte se ha demostrado que justamente sirve. Porque cuando vos decís, por ahí uno que toca mal, estropea al resto. Entonces, bueno, ¿cómo haces vos como director? Porque lo que transmite el director no se escribe como sentís vos la música. Porque por más que esté en la partitura, ¿no? Y los músicos tengan la partichela, es lo que vos les transmitís. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Cómo vos lo sentís? Por eso la profesión esta es tan difícil, porque uno tiene que tener, como dijo Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, alguno de estos monstruos, dijo que él veía la escultura en el bloque de mármol y lo que hacía era quitar lo que sobraba para que lo vieran todos. Uno tiene una partitura en donde hay signos que son obligatorios. Si hay una nota la, que es una negra que la toca el violín, bueno, es una la negra el violín. Ahora, hay otros signos que son
instrucciones que son interpretables. Cuando dice alegro, que significa alegre, bueno, tu alegre, Susana, puede significar más o menos que el mío. O cuando dice ligado, cuando dice fuerte, o sea, cuán fuerte es fuerte, depende de tu interpretación, depende del lugar donde toques, depende de qué músicos estés utilizando. Entonces, el director, con esta idea de la escultura, lo que hace es ver los hechos que están escritos, o sea, las notas, las indicaciones que son objetivas, e interpreta lo que son las indicaciones subjetivas, esto que acabo de decir, y con eso hace una escultura. Ahora, cuando vos tenés la escultura armada en tu cabeza, lo que sería tu interpretación, es ideal. Pero cuando te parás frente a la orquesta y movés el palito, la batuta, lo que suena es real. Entonces, el trabajo del director está en cómo hacer que eso que suena, que es real, se asemeje lo más posible a tu versión ideal. Y tu versión ideal seguramente implica que no desafinen, que toquen todas las notas correctamente, con el ritmo que va, con la intensidad que a vos te parece. Bueno, entonces vas corrigiendo. A ver, este pasaje, no, a ver, la flauta, no suena muy clara la afinación. O a ver, los violines están tocando con los arcos en diferentes direcciones, que muchas veces eso genera diferencias en el ritmo o en la intención de una frase. Todo eso los vas corrigiendo, para eso es el ensayo, para que esa versión se parezca mucho más a la que vos tenías pensada. Y Y el después, ensayo vas puliendo, ¿no? claro, y después llega el día del concierto, en donde el día del concierto el director lo que tiene que hacer es reafirmar, inspirar, pero no puede modificar grandes cosas de lo que ensayó, porque si no una orquesta va a pensar, este es un director esquizofrénico, perdón que me metí en el tema de psicología, pero este director nos pide una cosa y ahora hace otra. El director el día del concierto es equivalente al director técnico del equipo de fútbol, que el día que juega el equipo, a lo sumo puede decir, bueno, allá, o corra más para allá, o vaya más para adelante, o más para atrás, pero ya el equipo está entrenado. Y la orquesta lo que quiere es un poquito más de motivación, alguna inspiración extra, pero ya la versión es la que ya estuvieron ensayando. Pero vos das lugar a dos preguntas, ¿no? Por lo menos que se me ocurren. Uno es la improvisación, si está pautada, en qué espacio, cómo es si cuando se improvisa. Y la otra es, ¿por qué justamente, a raíz de que los músicos tienen la partichela, por qué necesitan del director? O sea, porque vos tenés la partitura, ellos tienen, ¿no? Vos tenés todo, como vos Claro. dijiste, toda la obra. Entonces, ¿cómo es eso? A ver. Bueno, las dos preguntas son muy interesantes. El tema de por qué necesitan un director, bueno, la figura del director de orquesta se fue dando cuando la orquesta empezó a crecer. En la época barroca, más o menos siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, lo que había eran conjuntos de músicos que eran dirigidos por el que tocaba el teclado, el clave, el órgano, o por el primer violinista, que era el que marcaba básicamente la entrada, la velocidad, etc. Ahora, cuando la orquesta se fue ampliando, los músicos necesitaron una persona que pudiera objetivamente dirigirlos sin tener que tocar también. Y esto se da porque si vos sos músico de la orquesta, cualquier músico de la orquesta, tenés una audición parcial de lo que está sonando, porque vos escuchás mucho más fuerte a los que están al lado tuyo y muy suave el resto. Entonces, el director es la única persona de todos los músicos que está en el frente y que puede tener una idea, un balance correcto y puede decir, a ver, los violonchelos toquen un poquito más suave o un poquito más fuerte, no escucho bien al clarinete, pero por supuesto que al clarinete el fagot que está al lado lo escucha perfectamente. Entonces el director tiene esta idea. Luego el director tiene otra función que es muy importante, que es tener una versión, y esa versión depende de su interpretación. Imagínate si entre 80 músicos dijeran, bueno, a ver, ¿a qué tiempo vamos a tocar esta obra, no? Esta obra de Mozart dice Allegro. Y un músico dice, no, pero para mí Allegro es... Y otro puede decir, no, pero Mozart no tenía ese desarrollo técnico, entonces es imposible que lo tocaran así. Seguramente lo tocaron...
son las mismas notas, pero son diferentes ideas del tempo, de la velocidad, basadas en hechos reales, en el gusto, en lo que dice la palabra, en el contexto histórico. Bueno, imposible que 80 músicos se pongan de acuerdo, o 60 o 40. En este caso, la figura del director, como dice Raymond Hersch, un director que es comediante aparte, dice, los músicos necesitan una figura respetable a quien obedezcan. Y como no la consiguen, ponen un director, ¿no? Entonces él juega con esta idea de el director como figura, pero bueno, hace falta alguien que los Bueno, músicos pero que respeten pienso yo y que que el sigan. director, por eso el ejemplo que vos pusiste antes, es como el director de una escuela, es como el director de un equipo. Sí, vos no necesitas saber todos los instrumentos, pero sí No, tal cual. Es detectás imposible aparte, todos claro. los, todos los instrumentos, qué es lo que falla, qué es lo que no, cuál es el timbre, ¿no? Y cómo digamos, cómo haces cuando vos querés que sobresalga algún tipo de instrumento. Claro. Bueno, me preguntabas antes, hace un rato, que era la segunda pregunta, ¿qué espacio hay para la improvisación? Bueno, en la música clásica no hay espacio para la improvisación, salvo que estemos hablando de un estilo de improvisación. De hecho, el estilo barroco es un estilo en el cual los músicos se supone que recreaban la obra. No tocaban lo que está escrito, sino que con lo que estaba escrito lo ornamentaban, que era muy del estilo, muy del gusto de la época, lo ornamentaban y hacían una versión propia. En ese contexto sí hay improvisación, pero a partir de, te diría, Mozart, late Mozart, o sea, Mozart tardío y Beethoven, para acá, lo que está escrito es lo que hay que tocar. Y cuando vos dirigís una orquesta, así como el músico que toca en la orquesta espera que el director mantenga en el concierto las pautas que estableció de la versión que va a hacer en los ensayos, también el director espera que los músicos, si vos le pediste a un flautista, bueno, esto hacelo muy ligado, suave, que la frase llegue hasta el final con poca reverberancia, por ejemplo, esperas que haga eso. Porque si hace otra cosa, está cambiando la versión que vos ensayaste. Así que espacio para la improvisación en el concierto no hay. A veces pasa, como me pasó una vez dirigiendo en México, que dirigí la obertura de Tannhäuser de Wagner, y hay un pasaje que para mí en el estudio previo había pasado desapercibido, o por lo menos no me ha resultado demasiado relevante, una melodía del trombón, que en el ensayo el trombonista la tocó con tanta belleza, con tanto placer, que yo tomé eso como parte de su aporte a la orquesta y lo incorporé a mi escultura, a mi idea de la interpretación. A veces pasa que los músicos tienen ideas que a vos te sorprenden y las incorporás. Pero por supuesto que eso es muy acotado, porque, por ejemplo, los músicos que tocan un violín en una orquesta sinfónica son 16 primeros violines. No puede el quinto violín decir, bueno, yo toco esto porque me gusta así, no. O sea, ahí tenés una fila que tienen que todos tocar lo mismo. Así que la improvisación depende del estilo, depende de la cantidad de instrumentos y también depende de qué instrumento tocas, porque una cosa es un instrumento solista, un solo de corno inglés, por ejemplo, en la Sinfonía del Nuevo Mundo, por ejemplo, hay un solo que es muy conocida esta melodía. Entonces, dentro de esa melodía hay muchas opciones de fraseo. Ahí sí el músico puede hacer su propia versión, porque es casi un momento de corno inglés solista con acompañamiento de orquesta. Así que esos son los pequeños lugares donde se da el lugar para la improvisación. Luego, cuando los músicos quieren tener su propia versión, en general forman grupos de música de cámara, cuartetos de cuerda, quintetos de viento, donde tocan ahí sí, eligen su repertorio, sin director, se ponen de acuerdo y tienen una participación mucho más grande en lo que es la versión que van a hacer. Pero en una orquesta, lamentablemente, para los músicos que tocan, la versión es la que hace el director con algún aporte de los ejecutantes, pero en general todos se adhieren a la versión que hace la persona que está delante.
Sí, además creo que en ustedes también depende mucho con cuántos músicos contás, con qué instrumentos, porque a veces, como pasó el otro día que fui a un concierto y el director decía, la mitad estaba con COVID, y bueno, tenían que dar un concierto público, bueno, Claro, sí, sí, sí. acomodó, hizo lo que pudo, no era de música clásica, era de música popular, entonces era como más fácil, pero Sí, bueno, pero es cierto, uno se tiene que adaptar y la Argentina nos hace, me acuerdo cuando fui a estudiar a Estados Unidos, yo estudiaba acá en la Universidad de La Plata, en donde en el aula 20, en la Facultad de Bellas Artes, el re no andaba, el re estaba roto. En ese piano el re no andaba, entonces vos escuchabas do, re, mi, fa, sol y era ta, pa, pi, pa, pi, pa, ¿no? En lugar del re se escuchaba un ruido. Y yo con ese piano, con el re que no andaba, estudié y me hacían dictados melódicos. Entonces, eso me generó una capacidad de adaptación, que cuando llegué a Estados Unidos, en donde me hacían dictados melódicos con Steinway, que estaban todos perfectamente afinados, me sobraba tiempo. Yo venía de correr en la playa con bolsa de arena y me hacían correr sobre cemento así, desnudo. Entonces para mí era, bueno, ¿qué más hay que hacer? Entonces, claro, me destacaba en eso porque yo venía entrenado con lo que nos hace esta bendita Argentina en la creo que cual vivimos, que fue es Pugliese, que cuando fue a Estados Unidos, le dijeron, bueno, ¿qué piano quiere, no? Entonces le mostraron un montón de pianos. sí, Un no lo poco, podía creer, claro, no, claro. no voy a creer, claro, por eso, ¿no? No lo podía creer. A Así, mí sí, a veces en Estados Unidos me decían, maestro, el piano en 440, 442. Decía, 440, 442 es la afinación que se usa estándar o más brillante, pero para mí era ya con que esté afinado alcanza, que tenga teclas, sí, porque he tocado cada cosa. Entonces, bueno, tenemos que agradecer nuestro amoroso subdesarrollo porque nos prepara para las grandes ligas con ventaja. Nosotros venimos, vamos a pelear allá, por eso no es casualidad que tantos músicos y deportistas argentinos, o sea, triunfan en el mundo, porque si uno piensa cómo se entrenó, qué sé yo, este, no sé, Di María, que jugaba acá, no sé si en qué zona marginal, en el potrero con la tierra, con las piedras, y ahí aprendió a pegar la pelota, y ahí aprendió a jugar al fútbol. Claro, después va en el medio del césped impecable del Paris sí, Saint-Germain. bueno, Curucheta, Cámara de Plata con la bicicleta o en Claro, patines, también, en sí. O todo, sea, o sea, en realidad, la verdad que sería mejor que no nos pasara eso, pero ya que nos pasa, que estamos tan atrás de en tantas cosas, bueno, por lo menos disfrutar la ventaja de que nos da esta necesidad de adaptarnos, porque Argentina es un lugar en donde si no te adaptas, te quedas en el camino. Así que veamos eso como sí, algo positivo. sí. ¿Qué diferencias encontraste en los distintos países que estuviste? Mirá, eh, la primera diferencia que mencioné en la primera carta que mandé, en esa época no había WhatsApp, fue que los grandes profesores de música que tuve, los tuve acá en Argentina. Porque, porque claro, en Argentina un profesor de cualquier área, ¿no? Y de música especialmente, tiene que tener una cantidad de recursos. Esto que te decía, de no tener el piano, no había grabador, no había discos, no había... Entonces tenía que inventar. Entonces yo acá tuve a Silvia Malbrán, a Mary Oliva Ehrlich, a gente que me formó y que fueron absolutamente, que marcaron mi vida musical, mi vida y mi formación musical. Y cuando llegué a Estados Unidos yo tenía la expectativa, primero, de que mis compañeros iban a ser todos genios, y segundo, que los profesores iban a ser maravillosos. Tuve algún que otro profesor muy bueno, como Frederick Prausnitz, que fue mi profesor de dirección orquestal allá, pero la gran mayoría eran reemplazables por un libro, porque lo que te decían es, bueno, esto lo vemos acá, vas a la biblioteca, y miren tal libro, o sea, no había una cosa tan didáctica de recursos, simplemente el recurso era ir a la biblioteca, y abrir el libro, que había millones, o escuchar el disco, que había millones, pero esa es una gran, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? La carencia hace que como profesor tengas que reinventarte todo el tiempo.
Y en cuanto a los públicos, sí, los públicos en Estados Unidos son más políticamente correctos, o sea, ningún público te va a abuchear, es raro que abucheen a un artista, pero tampoco ninguno va a ser extremadamente eufórico. O sea, en general se mantienen dentro de ciertos niveles estándar, ni por arriba ni por debajo del promedio. En cambio, yo dirigí en México, en Honduras, por suerte nunca me abuchearon, pero he visto público levantarse e irse, no de mis conciertos, ¿no? Pero yendo, por suerte, no con el mío, pero o realmente aplausos que son conmovedores por la euforia, que parece un recital de rock. Y bueno, esa diferencia del público se nota. Una vez fui a dar una charla a Perú, en donde en Perú la sociedad es muy formal. Era una sociedad, una exposición, una conferencia en un congreso de médicos. Entonces yo fui, suelo dar las charlas con traje y corbata, y los asistentes también estaban con traje y corbata porque eran médicos, y fueron todos muy formales, y eran tan respetuosos y tan de no faltar el respeto, perdón por la redundancia, que estuvieron quietos, o sea, estuvieron absolutamente sin moverse. Y yo en mis charlas suelo usar la música, el humor, en fin, suelo interactuar con la gente. Y la conferencia que estaba pautada, que durara 1 hora más o menos, yo a los 40 minutos vi que estaban ahí quietos, no se movían. Yo dije, estos se están aburriendo o no entienden nada. Entonces a los 40 o 45 minutos, medio que fui cerrando, y cuando terminó, hicieron fila para saludarme, para pedirme un autógrafo, qué sé yo, y me saludaban y me decían, pero no uno, varios me dijeron, maestro, cuánto me entusiasmó lo que usted dijo, ¿no? Y ahí fue que yo comprobé el choque de culturas, porque eso que a él lo entusiasmó para mí fue que se estaba aburriendo como el mejor. Entonces, Bueno, estos públicos diversos son muy... en el programa tenemos gente que nos sigue siempre de Perú. Hay mira, gente que uy, está pero no dije escuchando. nada malo de Perú, No, solamente no, esta no. cordialidad y este respeto, que me parece que No, ojalá lo tuviéramos nosotros. te cuento mi experiencia, o sea, yo armé un grupo de estudios después de dar una conferencia que me invitaron, y al principio también, ¿no? Nunca habían hecho un grupo de estudios. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, es una relación tan increíble, afectiva. Primero que se comprometen, quieren aprender, pero además se van soltando. Entonces, de alguna manera, digamos, es como uno va creando ese espacio, ¿no? Incluso, seguramente nos está escuchando, este, eh, hay Carla Casos y Gorriti también, que generalmente están en el programa, como hay gente de México también, y bueno, y que de alguna manera, digamos, tienen todo eso adentro, porque Claro, también en nuestro público, digamos, hay de todo, ¿no? La gente que por ahí no entiende nada, interrumpe, que eso tampoco les hace bien a los que están ejecutando y tocando, ¿no? no, Que claro. interrumpen. Y lo otro que realmente lo sienten, porque cuando vos vas, por ejemplo, en México, no sé si vos has visto el Distrito Federal, en la Casa Azul, es una casa que es de azulejos azules, pero que hay siempre un cantante de ópera. Ajá. Es abierto Estuve en el así, DF, pero no me acuerdo de la Casa Azul, sí. Y es una entonces, maravilla, ¿no? claro, sí, sí, Porque, sí. bueno, vos vas como, qué sé yo, a la casa de Mozart, ¿no? Viste que vas Sí. caminando y suena la música. Pero bueno, cada público, por eso digo, que también depende de la cultura, del miedo, porque por ejemplo en Hungría se quedan sumamente callados, ¿no? Por eso sí, y es interesante comprobarlo los que tuvimos la suerte de viajar y de ver diversos países. Me acuerdo una vez di una charla también en Ámsterdam, en donde había un congreso de fundraising, ¿no? de generación de fondos, y, y yo estuve en el plenario de introducción, donde estaban todos, había 1000 personas, y claro, era todo gente de todo el lugar del mundo, pero siempre era todo muy serio. Y claro, yo los hice cantar, los hice participar. Me acuerdo que la respuesta fue
maravillosa porque justamente lo que la gente busca es la sorpresa, ¿no? Es ver estímulos distintos. Y es muy lindo cuando llega la sorpresa en momentos en donde la gente espera otra cosa, como un flash mob que hice en TEDx de La Plata, que hice en 2013, en donde la gente, un tenor y una soprano con un coro de 80 personas, empezaron a cantar entre medio de todos los asistentes al evento. Y ese flash mob tiene hoy más de 12 millones de vistas en YouTube, o sea, y hay comentarios en griego, en ruso, en polaco, en español, en inglés. Así que esos momentos de gran sorpresa son muy, muy motivadores para el que está ahí presente. Sí, bueno, se han hecho en varios lugares del mundo. Bueno, acá se empezó a hacer algo en Buenos Aires, después con la pandemia se cortó, Sí, ¿no? Pero a veces claro. en las estaciones, en los shoppings, ¿no? Sí, Bueno, vos tenés otra área que antes de despedirte, bueno, algo nos vas a tocar con el piano, pero si querés. Pero aparte de eso, a mí me parecía importante también que hay gente que le interesa el coro, hay gente que nos escucha que está en coros. Contanos un poquito vos como director de coros. Antes de bueno, empezar el programa nos estabas comentando de 2 coros, a ver qué es lo que estás sí. haciendo, Bueno, yo cuál es tengo tu... la gran bendición de trabajar de algo que no es un trabajo. Como dijo mi hija cuando era chiquitita, le dijeron, ¿tu papá de qué trabaja? Mi papá no trabaja, dijo. Mi papá va ahí y canta con una gente. Trabajar, no es eso. Y yo dirijo el coro clave de sí, que hace música académica, música más clásica, y el coro provisorio, que hace repertorio, ya desde su nombre muestra la impronta, que hace repertorio más popular. Y son dos grupos hermosísimos, dos grupos que la pasan muy bien, que la pasamos muy bien, donde hacemos música, suenan lindo, no son coros profesionales, hay coros mejores, hay coros peores, pero disfrutan muchísimo de hacer lo que hacen y de tratar de mejorar todo el tiempo. También dirijo el coro que ahora está interrumpido por la pandemia, el coro de la licenciatura en musicoterapia de la UBA, en donde yo soy docente y esto como propuesta de los mismos alumnos se formó este coro, que no es un coro que cante en conciertos o en encuentros, sino que es un coro específicamente que va a hogares, a hospitales, a lugares en donde la música genera un cambio en la gente que está ahí y la verdad que la respuesta son todos chicos universitarios muy jóvenes que cantan bárbaro, así que la respuesta de los lugares a donde vamos hemos visto en geriátricos a alguna persona que está ahí en una silla de ruedas casi como un vegetal y que de repente escucha el coro y empieza a cantar y como que revive, ¿no? Y eso es uno de los grandes beneficios que da la música, y la musicoterapia justamente trata de eso, ¿no? De aprovechar la música como elemento de curación, de sanación, de Es ayuda para la maravilloso gente lo que que hacen tiene los problemas. musicoterapeutas. Sí, es maravilloso. Y la carrera de Justamente musicoterapia es fantástica. en mayo va a haber un programa. La semana pasada estuvo un colega que trabaja en la Suprema Corte de Justicia y hablaba de la falta de leyes de protección al mayor. Surgió, porque así pasa en mi programa, surgió que va a estar junto con Jorge Schneiderman, que es un colega de Uruguay, que ha escrito sobre la gente mayor, y a raíz de lo que vos decís, él conoce un geriátrico de España, de la zona de Cataluña, que me mandó justamente un video donde el personal canta y baila con gente que está bastante mal, que está Mira, internada, ¿no? Y entonces la gerenta del lugar también le interesó participar y mostrar lo que hacen. Así que bueno, para mayo vamos a hacer un programa y bueno, si la gente de la cual vos sos profesor quieren estar en el programa, bienvenidos porque este es un programa de difusión, no solo de perfecto. psicoanálisis, sino de todo lo que es cultura y salud y lo social, ¿no? Porque creo que es importante, como vos dijiste al principio, en momentos tan tristes de incertidumbre y de malestar que tenemos como sociedad, estas cosas nos hacen bien, ¿no? Que hay Totalmente. Y gente que bueno, hace es el bien. objetivo, es el objetivo.
Y creo que parte de la felicidad es estar rodeado de gente que te hace bien, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ¿querés que toque algo? Tengo acá un piano, ya lo escuchaste antes. Tenés 8 minutos, 8 minutos. 10 Nada, minutos, pero así no que voy a dar vos un cerrás el concierto programa, tampoco. te lo dejo, y que la gente, ¿dónde se puede comunicar con vos? Mira, la gente me puede seguir en las redes, en Instagram, Sergio Feferovich, @Sergio Feferovich, en Facebook, Sergio Feferovich, o sea, no soy muy original para poner el nombre en las redes, en Sí, sí, Twitter, sí. S. Feferovich, y bueno, en Ahora lo va YouTube a ahí poner el productor. está mi charla La música de las ideas, que la hice en TEDx Río de la Plata, justamente la música de las ideas, con Feferovich se busca, y si no, también el flash mob, ese que comenté, que es maravilloso, ese lo pueden seguramente ver y difundir. Todo lo pueden difundir, pero ese es cortito y es realmente muy impactante, así que se los recomiendo especialmente. Y la universidad Y, es excelente. sí, tal cual. La Muy Universidad de Buenos bien. Aires siempre apoya mucho al coro, apoya mucho la carrera, así que bueno, esperemos que siga creciendo. Y lo de tocar, mira, siempre me gusta jugar con el piano, más que tocar así conciertos, porque ahora esto no es un piano, es un piano Yo te dije, eléctrico. Sergio me dijo, cuando hablamos del programa, déjame que yo voy a hacerlo a mi manera. Y así es. Así es, viste, no te dejé lugar para improvisar. Bueno, y una de las cosas que me gusta en la charla de TEDx de la Plata, hablo de las ideas y el contexto, y digo de qué importante es un contexto para que una idea funcione, ¿no? A veces uno tiene la idea y la ubica en un lugar, en un momento en que no es el apropiado. Y en este caso, últimamente estoy jugando, ya lo hice en otros lados, así que no piensen que esto es nuevo acá, pero esta canción que es Despacito, que tiene 10.000 millones de vistas, no, es muy conocida, tiene 10.000 millones de vistas, y yo juego un poco con la idea de qué pasaría, porque Mozart se murió pobre, se murió de hambre, joven, enfermo. Si Mozart hubiera sabido esto, tal vez hubiera escrito Despacito él mismo, hubiera escrito... O tal vez Bach hubiera escrito... O incluso Beethoven hubiera escrito... Pero digo más, si Despacito fuera una samba, ¿cómo hubiera sonado? Tal vez podría haber sonado así. Y vos, Susana, que estás en Mar del Plata, de Mar del Plata surgió Astor Piazzolla, otro gran músico, que si hubiera sabido que con Despacito se llenaba de plata, como los que hicieron Despacito, hubiera escrito tal vez... Cuando hago esto en vivo, en este momento la gente aplaude muchísimo, estoy escuchando la ovación a través de la pantalla y a través de toda la audiencia de este programa Sin Peros. Así que bueno, gracias Susana por la invitación. Ha sido un placer poder estar acá charlando con vos y bueno, y No, y nos hablando volveremos a de... encontrar fin de año, mediados de año, que más o menos tengo todo armado. Así que para que vos presentes lo que vos quieras, y Bueno, realmente dale, te agradezco muchísimo. dale. Voy a anticipar el próximo programa, que va a ser sobre Borges y el judaísmo, con dos estudiosos, con la licenciada Alicia Ardila y Jorge Schneiderman. Así que bueno, una de las cosas que yo te escuchaba al comienzo, ¿no? Cómo siempre fue la formación también dentro del judaísmo de la cultura musical y de canto y de baile, ¿no? Que eso es una cosa que siempre se tuvo en cuenta. Cuando vos decías que los padres de Coan te llevaban, no hablaban con tus padres, eso es una cosa que siempre se cultivó en las escuelas. Sí, el arte, bueno, en general, pero la música, bueno, hay tantos grandes violinistas judíos que hay alguna relación, tiene que haber.
me parece que tiene que ver con el estímulo, ¿no? El pueblo del libro, como se llama. Hay una idea de estudiar, de formarse. Tal vez no podés tener todo lo que querés materialmente, pero tenés que tener una formación. Me parece que ese es un buen legado que el judaísmo le dio a toda la humanidad, ¿no? De que lo más importante es lo que uno aprende, lo que nadie te puede quitar, la formación, el estudio, el aprendizaje, el ser bueno en algo. Eso me parece que está bueno como mensaje, ya te digo, del judaísmo y para toda la No, todas para las toda la religiones. humanidad, porque vos dijiste, me acordaba de Barenboim, ¿no? Que también es cuestionado, ¿no? Cómo él incluye músicos tanto palestinos como no palestinos. O sea, el tema de, digamos que en el arte, como en la vida, yo considero, ¿no? Que no tiene que haber esa discriminación. Porque a veces la gente dice que no discrimina, pero discrimina. Y Sí. creo que esto tiene que ver mucho con tener en cuenta al otro, que a veces se dice pero no se tiene en cuenta. Así que yo te agradezco muchísimo, bueno, un Bueno, placer y bueno, bueno, estás invitado para un próximo programa. bueno. Gracias, Susana. Bueno, un Saludos a la abrazo y audiencia gracias. y nos estamos viendo. Que sigas muy bien. Gracias, Hasta luego. gracias. Chao. Hasta Chao. luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.